Ya. Como si fuera una exposición como tal. Buenos días, profesor. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre Veracruz como punto, como destino turístico. Para comenzar, vamos a dar la introducción, que es lo que viene siendo la historia. Hablando de su historia, Veracruz es uno de los estados con más importancia en México debido y gracias a su ubicación geográfica, siéndolo así estratégica y rica en su historia. Otra de nuestras ideas es que esta ciudad de Veracruz fue fundada el 22 de abril de 1519 por el conquistador español Hernán Cortés, y desde entonces este lugar ha sido lugar clave en la historia de nuestro país como República Mexicana. Como consiguiente, vamos a hablar de los puntos de las épocas con más relevancia, principalmente hablando de la época prehispánica. Esta en sus inicios está habitada por diversos grupos indígenas siendo las culturas prehispánicas en nuestro país, como los totonacas, los huaxtecos, los nahuas y los mexicas, que hablando de una de esas culturas, los totonacas eran conocidos por su cultura avanzada y su influencia en la región, siendo así la ciudad del Tajín, cerca de la costa. Como consiguiente, tenemos la llegada de los españoles el 22 de abril de 1519, cuando Hernán Cortés desembarcó en sus costas en lo que fue el primer contacto directo entre los españoles y los mexicas, marcando el inicio de la conquista de este mismo imperio. Veracruz, debido a su puerto natural, se convirtió en un punto estratégico para el desembarcamiento de las tropas y suministros del conquistador Hernán Cortés. Como siguiente ya tenemos la época colonial, que en esta época Veracruz se consolidó como un puerto, siendo así de suma importancia para la Nueva España, para la entrada y salida de las mercancías del Imperio Español. Después tenemos como punto la independencia de México, que este fue un papel clave en la independencia de nuestra república durante el proceso de la lucha por la cual la ciudad fue tomada y liberada varias veces por fuerzas insurgentes y realistas. En 1821, Veracruz fue uno de los primeros lugares donde las autoridades españolas reconocieron la independencia de México. Como siguiente punto tenemos las intervenciones, que tenemos dos de suma relevancia en nuestro país, que fue la estadounidense de 1847, donde Veracruz fue invadida por las fuerzas estadounidenses. Esta misma duró varios meses, pero dejó una huella importante en la ciudad, ya que se llevaron a cabo combates intensos. Y la que sigue fue la intervención francesa en 1862, otro clave de historia en Veracruz, cuando las fuerzas del emperador Maximiliano de Habsburgo llegaron a la ciudad. Nuevamente, Veracruz fue tomada como un punto de conflicto y la resistencia mexicana logró repeler a los invasores. Como siguiente idea tenemos el siglo XX y la Revolución Mexicana, en donde Veracruz otra vez tomó un punto de alta relevancia, siendo así la ciudad un escenario de luchas entre fuerzas constitucionalistas y federales. Además, en 1914 las fuerzas estadounidenses ocuparon Veracruz durante la Revolución Mexicana en un contexto de tensiones entre ambos países. Como punto final tenemos Veracruz en la actualidad, que hoy en día sigue siendo uno de los puertos más importantes de México y es conocido por su cultura vibrante, su música y su gastronomía, como el famoso arroz a la tumbada y los mariscos. Además, la ciudad de Veracruz es un destino turístico popular debido a su historia, sus playas y su ambiente acogedor, y su puerto más famoso es Tuxtla Gutiérrez. Bueno, y vamos a hablar de la cultura. La cultura de Veracruz es una de las más diversas de México. Es producto de su geografía y la mezcla de varias tradiciones indígenas, africanas y españolas.
Su ubicación en el Golfo de México ha sido de gran parte de su crecimiento y bueno, la cultura y sus tradiciones va de la mano de la música y la danza que es profundamente influenciada por el mestizaje de los pueblos originarios. Algunos de sus géneros más representativos son la marimba, el son jarocho y el fandango. Las fiestas y las tradiciones más importantes y como más influenciables es el Carnaval de Veracruz, con desfiles de música, bailes, disfraces que demuestran la creatividad y la alegría del pueblo. Las artesanías que predominan son las textiles, que son producidas mayormente por los pueblos indígenas que elaboran tejidos en telar de cintura como huipiles, rebozos y zarapes. La alfarería, que también es importante, son figuras y utensilios de barro. La lengua indígena más utilizada es el náhuatl y el otomí. Ah, Buenos días, a mí me tocó el tema de arquitectura. La arquitectura en Veracruz ha sido influenciada por diversos tipos de corrientes culturales. Como ejemplo tenemos el barroco, neoclásico y estilos indígenas. Eh, la arquitectura colonial es de lo que se destaca principalmente en el barroco. Las primeras edificios coloniales fueron las iglesias y conventos construidos en estilos góticos y renacentistas. Como ya bien lo decía, el barroco se convirtió en el estilo dominante, incorporando detalles ornamentales y exuberantes. El neoclásico comenzó a influir en la arquitectura a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La Catedral de Veracruz, construida en 1731, fue el edificio más alto de la ciudad por muchos años. Sin embargo, la arquitectura siguió desarrollándose en la ciudad y agregó estilos mediante el siglo pasado. Se tuvo, se tuvo gran presencia en el estilo barroco y art déco de los años 60. En la colonia Flores Magón, ubicada en ubicada en la zona del centro, es un estilo más eh, californiano. Y por último, en la arquitectura colonial se convirtieron elementos indígenas y de construcción local con el estilo renacentista y barroco. Retomando la gastronomía, tenemos en cuanto a su influencia y sus características, que debido a que es un puerto muy importante, tiene una multicultura dentro de lo que es la gastronomía. Cuenta con influencias indígenas, totonacas y huastecas, y también herencia española y africana. Esta se puede ver principalmente reflejada, por ejemplo, en un platillo típico como el mole de Xico, de la región de Xico, Veracruz, en la cual pues mezclan diferentes ingredientes que a lo mejor no eran de México, pero pues por el choque cultural se empezaron a expandir pues el catálogo mexicano. Su ubicación costera también vuelve su gastronomía rica en mariscos y pescados, mientras que sus zonas montañosas aportan justamente ingredientes como vainilla, café y frutas tropicales. En cuanto a los ingredientes típicos de Veracruz,
Tenemos los mariscos y pescados, entre ellos el guachinanco, el róbalo, la jaiba y el camarón. El maíz, las especias como el achote, el epazote, la hoja santa y el chile seco. Y frutas y otros productos como el plátano macho, la piña, el mango, la vainilla y el café. En cuanto a los platillos representativos, los más representativos de Veracruz pueden llegar a ser el arroz a la tumbada, que es un arroz caldoso con mariscos, muy similar a la paella. Las picaditas, que son masa de maíz con manteca, salsa y queso. También, como ya les había comentado, el mole de chico. Cuentan también con el chilpachole de jaiba, que es un caldo espeso de jaiba con chile y especies. En cuanto a las bebidas tradicionales, tenemos el torito, que es un licor cremoso a base de leche, azúcar, frutas y o cacahuate. Popó, que es una bebida prehispánica de cacao, maíz y espuma de flor de cocolmenta, que de ahí viene el nombre. Y pues algo muy importante, el café de Veracruz, que es muy famoso por su alta calidad y por su aroma. En cuanto a los postres, tenemos tres principales que son los bolovanes, que son hojaldres rellenos de crema pastelera o guayaba, las cocadas, que son un dulce de coco rallado con leche condensada, y el dulce de zapote negro, que es fruta con azúcar y canela. En cuanto a su importancia, pues la gastronomía veracruzana no solo es deliciosa, sino que también representa mucha historia del estado y de sus tradiciones. Aquí podemos ver muchas recetas que han pasado de generación en generación y por eso es que es considerado patrimonio cultural y es un nicho muy turístico de México. El patrimonio cultural de Veracruz incluye monumentos, museos, centros culturales y tradiciones. Los monumentos tenemos algunos como la parroquia de San Cristóbal, el Parque Hidalgo, la antigua Plaza de la Candelaria, Capilla de la Candelaria, el Palacio Municipal y el Estadio Xalapeño. En museos tenemos algunos como el Museo Colonial Salvador Fernando, la Casa Museo de Agustín Lara y en centros culturales está el Centro Cultural de Leyes de Reforma de Hacienda. Ahora vamos a platicarles un poco sobre algunos datos curiosos sobre Veracruz. Los primeros datos que tenemos es el primer ayuntamiento de América continental, en donde la ciudad de Veracruz fue la primera en América en tener un ayuntamiento, fundado por, como ya habíamos platicado, de Hernán Cortés en 1819. Y otro dato curioso es el café lechero y la parroquia. Este es la tradicional forma de servir café lechero en la misma mencionada parroquia que se ha vuelto icónica. Los meseros golpean el vaso con una cuchara para pedirle más leche caliente. San Juan de Ulúa, fuerte y prisión. Esta fortaleza histórica fue usada como prisión y albergó personajes como Benito Juárez y Porfirio Díaz. También se dice que ahí estuvo encerrado Chucho de El Roto, un famoso bandido mexicano. El carnaval más alegre de México, que es el Carnaval de Veracruz, es considerado el más alegre y uno de los más grandes del país, con desfiles, comparsas y fiestas que duran varios días.
Otro dato que tenemos es que es un puerto con historia, ya que Veracruz ha sido la clave en la historia de México. Fue la puerta a la entrada de los españoles en 1519 y también el lugar donde se desembarcó el ejército estadounidense en 1847. También es la cuna de la música jarocha, ya que el son jarocho es una icónica canción como la Mamba, que nació en Veracruz y es una mezcla de influencias indígenas, africanas y españolas. Chachalacas y sus dunas. En Chachalacas puedes encontrar un impresionante desierto de dunas junto al mar, ideal para actividades como el sandboarding y cuatrimotos. También tenemos el Museo de Cera y el Acuario de Veracruz. El Acuario de Veracruz es uno de los más importantes de México y cuenta con una gran variedad de especies marinas. Entre estas especies se incluyen tiburones, manatís y pingüinos. Como último dato curioso, el Cañonazo de las 9. En el Malecón de Veracruz, cada noche a las 9 p.m. se realiza el cañonazo simbólico en honor a la historia naval de la ciudad. También tenemos tierra del volcán Pico de Orizaba. El Pico de Orizaba, el volcán más alto de México y el terreno más alto de América del Norte, se encuentra en el estado de Veracruz. Y como último tema les platicaremos por qué visitar Veracruz, principalmente por sus playas y naturaleza, ya que disfrutarás playas como Chachalacas, Costa Esmeralda y Boca del Río. O también podrás explorar los manglares en Alvarado o el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Ay. Por su historia y su cultura. Uno de nuestros puntos de interés que nosotros recomendamos es visitar el fuerte de San Juan de Ulúa, que esta es una antigua fortaleza y prisión. Y otro punto de interés es recorrer el centro histórico de Veracruz, con su zócalo, la catedral y el malecón. En cuanto a por qué visitar Veracruz de una manera más enfocada en la gastronomía, podríamos visitar el famoso café de la parroquia, como ya lo habíamos mencionado, con su lechero, y podríamos disfrutar de platillos como el arroz a la tumbada, los mariscos y el zacahuil. Las fiestas y tradiciones, como ya lo mencionamos, es el Carnaval de Veracruz, que es uno de los más grandes y alegres de México, y la música jarocha, que es el son veracruzano en vivo. Y por último, tenemos el turismo de aventura, que puedes remar en los rápidos de Jalcamulco, o el ecoturismo, explorar las cascadas de Texcolo y el cofre de Perote. Veracruz te espera.